Yo creo que para pensar justamente este borrado de memoria o de cierta memoria que al menos estoy tratando de reconstituir eh, con estas palabras, hay que pensar inicialmente en esa modernidad en la que España se ubica justamente en la época de la Reconquista, en ese momento en el que después de 8 siglos de, de gobierno y de vida mozárabe, Castilla recupera ese territorio y que luego a la par y casi inmediatamente se mezcla con esa conquista de territorio americano. Una de las cosas interesantes que ocurrieron precisamente en ese momento es que hubo un proceso de blanqueamiento dentro de la propia España. Ese proceso que tiene que ver justamente con los cambios de nombres, cambios de apellidos, para tratar de ser lo menos moro posible. Creo que aquí ya empieza esa etapa de borramiento. Y que tiene que ver también con otros procesos que empiezan a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, la llegada a Canarias, que es el primer experimento de exterminio que ocurre, ¿no? Y que tampoco se relata en los textos de historia. Entonces creo que todo esto que de alguna forma aglutina esa memoria de la modernidad hispana, de ese cambio del medioevo hacia convertirse en esta superpotencia eh, que de hecho sigue moldeando lo que es España hoy en día, creo que es fundamental. Hay una serie de borrados de lo que ha sucedido. Me parece que esto se relaciona directamente con lo que vino después, con la llegada del franquismo. Hay que decir que antes de eso, y quizá también es importante mencionar, cuando ocurren las guerras de independencia y cuando sobre todo se mete Estados Unidos y hace que España pierda sus últimas eh, colonias de ultramar, que son Puerto Rico, Cuba y las Filipinas, eh, aparece una suerte de, de relato cuasi apocalíptico, ¿no? Es decir, se nos acaba esta idea del país donde nunca se ponía el sol, de ese gran imperio, y hay una crisis, ¿no? Como la crisis de la masculinidad o la crisis de la mediana edad, ocurre esta crisis dentro de España. Y quiero centrarme aquí porque me parece que es justamente en este momento de crisis donde podemos empezar a detectar, por lo menos desde mi perspectiva, que se centra en América Latina, en, también en el Avia Yala, entendida como esa protoamérica Latina, eh, que se definía en otros términos. Creo que es crucial este momento porque lo que ocurre es que empiezan a crearse una serie de proyectos que siguen con el colonialismo y que de alguna forma tratan de civilizar. Me refiero y sobre todo con la idea de hispanismo. El hispanismo se crea justamente en este momento. Es decir, el hispanismo ha existido todo el tiempo que se ha hablado de España, de esta España moderna, ¿no? Que tiene que ver con los reyes católicos, el descubrimiento, conquista de América, pero en el siglo XIX adquiere como este color particular con la pérdida de las colonias. Tiene que ver justamente con la creación de una serie de espacios que hablan del hispanismo. Las primeras antologías que se hacen sobre textos literarios que no solamente son de España, son en español, para seguir teniendo el control sobre las antiguas colonias. Los viajes que empiezan a ocurrir, sobre todo por parte de personas de España hacia Estados Unidos, que se convierten en la nueva potencia, ¿no? Para decir, no se olviden que España es la que tiene el patrimonio de la lengua y la cultura. En ese momento donde se crea el hispanismo, es justamente donde a mí me parece que empieza como a legitimarse y a oficializarse ese legado. Cuando hablamos de cuál es la ideología que tenemos que atacar desde el feminismo, los feminismos, sabemos que es el patriarcado,
A mí me parece que cuando hay que atacar el colonialismo y el racismo hispano, la ideología es del hispanismo, entendiendo este largo recorrido que ha tenido y que podemos seguir viendo hasta ahora, ¿no? Estamos, además de un momento clave, porque vuelve a generarse en Europa este movimiento conservador, donde la derecha, que no es que se había exterminado de ninguna forma, pero que se había estado camuflando, aparece y saca las garras. Y me parece que justamente en este momento también se puede ver ese hispanismo. No es casual que, por ejemplo, ahora mismo, hace pocas semanas, el presidente mexicano dijo, España tiene que pedir disculpas. Y el presidente español lo que dijo es, firmemente digo que nunca vamos a pedir disculpas. Quiere decir quiere decir básicamente que ese proyecto hispanista tiene que continuar y tiene que seguir de alguna forma unificando todo lo que es este complejo territorio que es España. Entonces me parece que es vital pensar el hispanismo como el conjunto ideológico que agrupa a este complejo territorio y poblaciones que es España y que a la par se constituye en su grandeza siempre en relación de dominación respecto a otros en este caso en Asia sí y diría sobre todo América Latina, ¿no? Esas ex colonias latinoamericanas. Y me parece que desde luego hay como analizar otros borrados, por ejemplo, el de la transición, ¿no? La transición que justamente es un pacto de alguna forma pensado por Franco, es un franquismo eh, muy ligero, digamos, que se convierte en democracia. Entonces creo que, por ejemplo, con la transición que hemos visto también, fue una gran trampa porque se vende como que fue el momento en que se juntan todos los españoles. No, no fue en realidad eso, es un momento donde nuevamente el proyecto hispanista se solidifica. Y pensando justamente en el hispanismo, yo por ejemplo a mis estudiantes siempre les digo, ustedes se han puesto a pensar por qué el Quijote es importante. Claro que es una gran novela, claro que además hace burla de las novelas de caballería, claro que hace un uso muy prolífico de la lengua española, pero sobre todo el Quijote se pasea por toda España. Está por Cataluña, está por Navarra, ¿no? Entonces, el Quijote ayuda a unificar España y por eso seguimos festejando el Quijote. Y de hecho es gracioso cómo se crean toda una serie de mitos que de alguna forma unifican esta tierra. Por ejemplo, la historia de Numancia, ¿no? Que ni siquiera existía España en esa época, estamos mucho antes, pero se vuelve a rescatar siempre esa idea de que hay que defender a España, esa unidad de España. Quienes que quieren quebrar España es porque tienen envidia, una envidia casi fálica de España, ¿no? Entonces también creo que los procesos de Cataluña o del País Vasco tienen que ver con esta narrativa de imposición castellana. Ahora bien, creo que es peligroso cuando, por ejemplo, catalanes o vascos empiezan a tratar de decir, nosotros fuimos la primera colonia. No, no hay tal. Ellos de alguna forma siempre fueron ciudadanos del primer mundo, pero sí que quiero decir que hay un relato que puede entender este borrado de memoria, que por otro lado intenta crear una memoria basada en esa España moderna, en esa España que se junta para conquistar el mundo. Y creo que es absolutamente problemático que todos los gobiernos españoles sigan defendiendo esa idea hispanista. Es un proyecto político quijotesco, nunca mejor dicho, casa adentro y afuera. Y por eso creo que hay tanta resistencia desde América Latina, tanta resistencia también desde Cataluña, desde el País Vasco, por cómo se ha concebido de una manera tan masculina, patriarcal, colonizante, ¿no? Es decir, que creo que hoy estamos nuevamente en un momento para cuestionar. El proyecto de Europa siempre fue un proyecto de blanqueamiento y de hecho España siempre tuvo un lugar ambiguo en Europa por eso. Se decía, había esa frase que se utilizaba no hasta hace tanto de Europa termina en los Pirineos,
porque justamente había ese miedo de el otro, ese miedo que Edward Said ha trabajado también en el orientalismo, ¿no? Ese otro que no es blanco, con esta ficción de la blanquitud. Y me parece justamente que todo lo que estamos viviendo ahora, en realidad, es un reciclaje de discursos anteriores que ya se vivieron. Sin embargo, ahora también hay que contextualizar ese discurso dentro de una conformación que no es solamente Europa. Yo creo que desde luego que Europa tiene una construcción que hay que problematizar, pero que tiene que ver más bien con esa construcción que se hizo de norte y sur. Eh, a veces para analizar Europa quizá hay más que analizar la OTAN, es decir, cómo existe toda una articulación que desde el norte obliga, por ejemplo, a tener políticas en contra del terrorismo, que sean políticas unificadas y que sirven para estigmatizar no solamente a las personas terroristas, esto es lógico, sino a toda una población entera, que sirve justamente como actualización de una idea que ha estado rondando durante mucho tiempo en estos territorios. También ocurrió con la llegada al continente americano, ¿no? El momento en que los españoles llegan, por ejemplo, es muy gracioso, entre comillas gracioso, también es perverso, ver cómo algunas de las crónicas de Indias trataban de ver esa alteridad, esa otredad en los territorios americanos. Entonces, por ejemplo, había mezquitas, ¿no? Se describen mezquitas en América Latina. A los mártires, por ponerles un nombre cristiano, a las personas que fueron evangelizadas en América, en el Abya Yala, se utilizaban los mismos mecanismos ¿cómo se llama? Que en África. Entonces, por ejemplo, es gracioso ver cómo, por ejemplo, aparece una suerte de San Pelayo mártir en territorio americano, es decir, esa alteridad que ha existido desde hace siglos y siglos, que ha sido ese otro no europeo, ha estado circulando durante mucho tiempo. Entonces me parece que lo que estamos viviendo ahora es simplemente una reactualización de ese profundo racismo. Una de las cuestiones curiosas que hay que analizar con la modernización, con ese proceso que inicia justamente con la llegada de Colón a América, es cómo el discurso del racismo se vuelve discurso. Eso quiere decir, mejor dicho, que antes de que hubiesen llegado los europeos a territorio americano, por ejemplo, ya existía racismo, claro, pero no había un discurso que solidifique esto. Justamente es el momento en que se crea toda una ciencia respecto al racismo, es el momento en que también se instituye el racismo. Por tanto, me parece que es fundamental indicar que ya existía siempre esa duda respecto al otro y cómo en la modernidad se articula ese discurso de la raza que además legitima la conquista. Entonces, todos esos procesos, desde luego, se vuelven plausibles ahora, además, como digo, dentro de este contexto geopolítico en el que hay que pensar cómo esas potencias del norte que siguen tratando de rescatar ese imaginario eurocéntrico, de alguna forma dominan e intentan domesticar a esos pueblos del sur. Entonces me parece que estamos viviendo eso, que esa islamofobia, ese racismo que vemos tan campante, que tiene procesos muy particulares hoy, sin embargo también tiene unas raíces muy profundas y que por eso también son tan difíciles de cuestionar ahora mismo en el territorio del Reino Español. Creo que la continuidad la veo en cada acto de mi vida, desde me tengo que posicionar también como persona racializada que tiene que emigrar hace algunos años aquí, y tengo que decir que en cada acto en cada día de mi estancia aquí he visto justamente esas continuidades
de tratar de alguna forma de blindar este espacio hispano-europeo, ¿no? Pero también creo que existen resistencias y cambios, y me parece que es muy importante entender, por ejemplo, cómo en el caso de España, que tradicionalmente ha sido un país que ha enviado migraciones, las migraciones que han llegado han cambiado el panorama de la discusión. De hecho, en los últimos 5 años, diría yo, por ejemplo, el discurso anticolonial, el discurso decolonial, ha adquirido una fuerza sin precedentes aquí, que desde luego tiene que ver con esos cuerpos que han migrado, que hemos migrado. Creo que ese debate, esas reflexiones nunca se hubieran dado si es que no hubiésemos cuerpos que de alguna forma interpelamos desde la inmediatez del enfrentamiento corporal a ese discurso. A mí se me ocurre, por ejemplo, pensando en la colonialidad, hay esta pensadora que ahora creo que se ha reformado un poco, pero que escribió un artículo que a mí me parece absolutamente doloroso, que ella se llama Carmen Romero Bachiller y ella trataba de hablar sobre colonialidad y género. Y para hablar de colonialidad y género hablaba de lo que sucedía en India, citaba autoras como Spivak, como Ansaldúa, jamás problematizaba la relación colonial de España, por ejemplo, con América Latina o con Filipinas, ¿no? Entonces, claro, yo leí estos artículos que se publicaron en la primera década de este siglo y decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona que tiene la sensibilidad del género, por ejemplo, no tenga ni la mínima idea de reflexionar respecto a los privilegios que están en toda su escritura, ¿no? Es decir, cómo no citar a toda esa producción académica que se ha dado en América Latina desde el cuestionamiento colonial, cómo hacer esa triangulación hispanista que hablaba, ¿no? De siempre ir a Estados Unidos para legitimar un conocimiento. Cómo hablar, por ejemplo, de lo chicano para pensar la colonialidad. ¿Por qué no hablar de la colonialidad de las migraciones aquí? Eso un poco para decir que el pensamiento crítico decolonial no hubiera ocurrido si una serie de cuerpos no hubieran interpelado a estos textos, por ejemplo, a estos textos de estas prácticas. Entonces, si tengo que pensar desde una perspectiva más optimista, diría que las discontinuidades del discurso hispanista han venido justamente de esas corporalidades, de esas diásporas, que de forma muy crítica han empezado a cuestionar ese discurso de racialidad, ese discurso de colonialidad que ha permanecido intocado. Me parece justamente que ha sido importante. Creo, sin embargo, que a veces nuestras luchas no entienden que ese enemigo principal es el hispanismo, en realidad, esa defensa de España. Y me parece, por ejemplo, que en América Latina ocurre eso, que hay muchas personas que defienden ese ser latinoamericano y defienden ese hispanismo al mismo tiempo. Y creo que eso es problemático, porque permite justamente que siga esa relación colonial. Entonces, creo que ese ataque al hispanismo que está empezando a ocurrir tiene que radicalizarse para, digamos, para cortocircuitar mejor esta continuidad racista y colonial que existe en el Reino de España. Claro, yo creo que una de las cuestiones importantes de pensar desde mi terreno, que es el terreno académico, la memoria, es entender cómo la memoria se ha trabajado en otros espacios, en países como Chile, en países como Argentina, en países como Colombia, debido a las profundas y dolorosas dictaduras o procesos de violencia que existieron, ha habido una reflexión gigantesca en torno a la memoria, muchísimo más profunda de lo que existió en esta tierra y que de hecho se da en el caso argentino y colombiano al menos
también de modo práctico, ¿no? Con las comisiones de la verdad que empiezan a decir, hagamos algo respecto a estos procesos violentos. Aquí en España, por ejemplo, el pensamiento de la memoria todavía está en pañales y eso también tiene que ver con algo, que es que todavía no se pueden desenterrar ni siquiera los muertos de la guerra civil, ¿no? Todavía están allí en cunetas y todavía existe esta división gigantesca que la transición de alguna forma intentó zanjar, pero que de ninguna forma lo hizo, no se hizo justicia. Pensar también, digamos, en cómo otros territorios del sur global han pensado la memoria de modo más profundo. Sudáfrica, ¿no? Por ejemplo, con toda la construcción de apartheid y los procesos posteriores de reconciliación han tratado de construir esa memoria. Entonces yo creo que el primer aspecto crucial dentro de repensar la memoria en este espacio es entender que hay una falencia respecto al tema de la memoria en España y que es fundamental valerse de otros procesos. Aquí ese complejo de superioridad y de decir nosotros, nosotras, nosotres vamos a inventar todo en nuestro territorio y que tenga sentido, no tiene sentido justamente. Y creo que esos procesos y esas reflexiones que se han dado en estos países del sur tienen que ayudar a una reflexión que también se origine aquí. Y me parece en este sentido también que, ya dejando un poco de lado España, ¿no? Porque tampoco creo que es que para pensar el cambio tenemos que centrarnos tanto en España, me parece que una de las cuestiones que hay que hacer desde un pensamiento decolonial es intentar transitar otras formas de pensar la memoria. Una de las cuestiones que ocurren dentro del espacio primordial de mi trabajo y de mi vitalidad, que es la zona de los Andes, tiene que ver con la oralidad. La memoria tradicionalmente ha sido un dispositivo, o más bien dicho, la memoria ha sido plasmada en dispositivos escritos. Y la escritura tiene que ver directamente con la colonización. De hecho, la escritura fue el mecanismo para la colonización. Cuando Nebrija escribe su gramática hispana, que de hecho además escribe en 1492, cuando Colón llega a América, es decir, todo está muy conectado. Él dice que el uso de una lengua unificada y que tenga una gramática facilita la colonización. Por tanto, entender la construcción de la memoria solo a partir de la escritura, en el caso andino, por ejemplo, es un gigantesco error, porque la memoria, afortunadamente, por ejemplo, de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, se ha guardado en la oralidad, se ha guardado en el tejido, se ha guardado en la vasija. Entonces, pensar en esas otras formas de articular memoria también permiten cambiar la noción de la historia, porque finalmente la memoria lo que trata es de contarnos historias. En Occidente ha habido una plantilla que tiene que ver con lo cronológico, y no solo con lo cronológico, tal como articula Hegel, tiene que ver con una cronología que además es progresiva, es decir, la historia de la humanidad empezó aquí y vamos subiendo, y justamente es de Europa la que nos ayuda a subir y a ser lo más civilizados posibles. Entonces, creo que esa plantilla de construir memoria, esa historia lineal, esa historia progresiva, es algo que se tiene que poner en entredicho. Y me parece justamente que las poblaciones indígenas y afrodescendientes que articulan memorias circulares, memorias elípticas, que articulan memorias que van más allá de la escritura, son fundamentales al momento de hacer una contraposición, un contrapeso a esa articulación de la memoria. Yo considero que es vital, por otro lado, tener cuidado en que, por ejemplo, personas como yo, que venimos de la academia, que somos mestizas y que estamos blanqueadas además porque estamos en Europa, hagamos un peligrosísimo proceso de cooptar o utilizar estas memorias de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Creo que lo que tenemos que hacer es facilitar diálogos, pero de ninguna forma apropiarnos de ese conocimiento, que es también algo que ocurre y que me preocupa dentro de algunas aproximaciones decoloniales. Entonces creo que pensar en esa memoria contada por las personas que tienen que contarla, defendiendo los intereses que esas personas quieren defender, es vital
para hacer un contrapeso dentro de esta memoria hispana. Me parece que, por ejemplo, personas que habitamos en la diáspora o que somos parte de estas migraciones y que todavía queremos hacer una suerte de traducción, lo que tenemos que intentar es precisamente que esas memorias sigan teniendo su carácter en ese lugar, pero que al mismo tiempo en el debate geopolítico ayuden a desestabilizar estas memorias globales que de alguna forma van construyendo también el sentido, la hegemonía, el poder, la resistencia. Entonces creo que en este sentido es vital pensar en formas distintas de construir la memoria, en formas otras de construir la memoria, y que las personas que construyen esas memorias sean las artífices de los cambios sociales más importantes, que de hecho creo que es como ocurren las cosas. Sin embargo, a veces también, y por eso he dicho esto, creo que las personas que estamos como puente o transición tenemos la posibilidad, pero también el peligro de hacer un uso perverso de esas memorias que se reinsertan de nuevo en esta lógica lineal, colonial, eurocéntrica, progresista, y hay que tener cuidado con ello. Me parece que es vital, o sea, pensar, por ejemplo, en la práctica artística inicialmente, porque, claro, el arte tiene la posibilidad de representar, y la representación nunca es igual a la realidad, por algo es representación, pero desde luego que hay un proceso de imitación, ¿no? Un proceso de intentar que esa representación artística permita leer también el mundo donde se crea dicha representación. No obstante, creo que el valor más interesante que tiene una obra artística es en el transgredir, es ese potencial que tiene el artefacto artístico. Y me parece que en este sentido, pensar, por ejemplo, en prácticas artísticas que ayudan a romper ese imaginario colonial y hegemónico hispano son vitales. Y creo que en los últimos años, tanto en los territorios del tercer mundo como aquí mismo en España, por ejemplo, ha habido una serie de prácticas artísticas muy interesantes que no solo que cuentan historias, sino que la tergiversan, ¿no? No solo que tienen un modelo de narración típico de la pintura o del texto literario, sino que al mismo tiempo intentan sabotearlo. Entonces me parece justamente que es ese gran potencial que tienen algunas incursiones artísticas clave al momento de la reflexión. Más allá de ese cliché de decir que estamos en una época transdisciplinaria o interdisciplinar, creo que lo fundamental es entender cómo para determinadas luchas políticas es fundamental que desde distintos ámbitos haya un diálogo que lleve hacia un mismo lugar. Y me parece que, por ejemplo, las prácticas artísticas han sido fundamentales. Además, entendiendo que ahora esa separación, que además es una separación decimonónica, muy pautada, positivista, de decir, aquí está la antropología y aquí está el arte y aquí está el derecho, es realmente una tontería. Y que afortunadamente hoy en día hay personas que vienen de la academia y que también están en el activismo, que también transitan el arte. Entonces, me parece justamente que son esas impurezas también las que ayudan de alguna forma a romper parte de ese patrimonio que constituye lo que es de Europa, que constituye lo que es España y que tiene un ideal de pureza. Me parece justamente que estos tránsitos impuros que ayudan a romper esos ideales que son profundamente racistas y profundamente coloniales, los que hay que valorar. Y desde luego creo que la práctica política es fundamental. Creo que los espacios de reunión donde las personas nos escuchamos, donde las personas nos interpelamos, donde las personas intentamos hacer eso que pensamos que es privado, pero que en realidad es público, creo que esos espacios son fundamentales y creo que por lo menos en esta ciudad de Barcelona esos espacios han sido claves. También en clave autobiográfica tengo que decir que, por ejemplo, para el daño que hace la colonialidad, estos pequeños refugios
para mí han sido como pequeños oasis en los cuales me he podido nutrir, he encontrado amistades, complicidades, eh, que también son un reto al momento de entablar relaciones con personas con las que no opinas lo mismo, por ejemplo, y creo que son espacios absolutamente vitales y que creo que de hecho sin estos espacios no existiría una reflexión anticolonial o decolonial o antirracista. Creo que estos son los espacios donde germina ese pensamiento, donde hay, hay un sentimiento que se vuelve común y que creo que por eso hay que seguir potenciando esos espacios y desde luego sin perder esa mirada crítica.